La primera pregunta que me surge hacerte es cómo llegás a lo que hoy estás haciendo. Me pasaron muchas cosas. Terminé la facultad en el 2011, el UDELAR, la Universidad de la República, y paralelo con ese título me recibo de sexóloga clínica. Después de eso hago un curso de sistémica de terapia de familia y paralelo a eso hago un curso de sexualidad y psicoanálisis. Digo, ya, o sea, hice bastante recorrido académico, ¿no? Igual yo sentía que me faltaba algo. A su vez, me pasaba de que quise empezar a trabajar, todo el mundo me decía, psicóloga clínica, te va a ir re mal, les cuesta mucho a las personas tener un paciente, dos, o sea, recién los veteranos de 50, 60 que tienen 30 años de clínica viven de eso. El título me dan febrero de 2011, en abril del 2011 quedo en la médica uruguaya y de la nada tenía 20 pacientes. Yo decía, el conocimiento lo tengo, perfecto, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Por los miedos que uno sale de la facultad, sale con muchos miedos porque generalmente no te dan confianza, no te enseñan a confiar en vos, al contrario, siempre decís vos quién sos y de dónde lo decís, y no, acá tenés que ponerme Pepito. De la nada empecé a tener 1, 2, 3, y ahí yo me daba cuenta que yo no estaba haciendo nada de lo que me enseñaba en la facultad. Obviamente que tenía mucho conocimiento, pero me daba cuenta de que lo que se estaba vinculando era una inteligencia innata mía, que después estudiando es la intrapersonal, interpersonal. ¿Cómo sé yo que le pasa esto al otro si no me lo dijo? Y ahí yo me empezaba a cuestionar eso, ¿qué era eso? Yo seguía como en una línea muy académica y muy metódica. Vengo de familia como científica, mi mamá es médica, mi papá es veterinario. De un momento para otro me sale un quiste en un ovario. Fue como muy brutal, muy shock, muy... de la noche a la mañana. El miércoles me viene el quiste, el lunes de la otra semana me operan. Cuando me despierto de la anestesia general, era raro, pero era raro porque empecé a agradecer lo que me había pasado. Agradeciendo ese momento y después empezando a ver las cosas de la vida que las veía de otra manera. O sea, la operación algo pasó y no entendía qué había pasado. Uno siempre se agarra a lo que conoce y lo desconocido le parece una locura. Pero mi alma ya estaba despertando, hoy lo entiendo. Entonces esa información no venía por cualquier cosa. Siempre sentí que había otra cosa, pero culturalmente y familiarmente todo no existe, no pasa, o no saben, ¿no? Ahí me empezó a dar un miedo, porque entender la vida, que exista vida, que no se pueda observar con el ojo físico, es como que genera mucha ansiedad y miedo, porque entonces, ¿qué es la realidad? ¿De dónde estoy yo? Por eso es preferible sentir que eso es un bolazo y creerte que eso es un bolazo. En mi vida, casi 30 años, ahora en ese momento tenía 26, nadie me había hablado con claridad y desde el corazón. Estaba acostumbrada a que te hablen o académicamente o intelectualmente o amorosamente, pero nadie que te hable neutro y que te diga cosas tan lógicas. Y lo que hablaba era sobre el mundo intangible. El tipo te explicaba desde el origen de por qué existe la sociedad, por qué existe la agricultura, la arquitectura, la biología humana, porque es así, el porqué de las religiones, el porqué de las instituciones, el porqué de todo. Entonces, o sea que en el proceso de despertar hay como dos momentos. Uno que es tu operación. Sí. Todo durante el mismo año, en el 2012. Sí, la operación primero y después empiezan como a aparecer señales o personas con la información que antes nunca te había llegado o antes nunca te había resonado escuchar, porque había generado rechazo. Claro, tal cual. ¿Qué otras cosas en ese entonces te fueron ayudando a encontrar algo diferente de lo que ya, de lo que ya venías haciendo?
Bueno, ahí es como dicen, ¿no? Cuando está preparado el aprendiz aparece el maestro. Me pasó así. O sea, pasé de no tener ninguna referencia del mundo que yo intuía, que no lo había visto, a tener todas las referencias. Hubo como un despertar, el despertar de conciencia, todo lo que lo vivimos es inconfundible. ¿Cómo lo definís ese despertar? Yo lo defino como que te saquen un velo tal cual. Es como que vos estabas viviendo con un velo, como el velo, ¿está? Y te lo sacan así de la piñera y como te que se abrió un nuevo mundo, ¿no? Claro, te dicen, existen otras cosas. Esto es verdad también que vivís. Esto que viviste no fue toda una mentira, porque ahí me salió el índigo adentro. Hay otra manera de ver la psicología, hay otra manera de ver la psiquis humana, hay otra manera de entender la realidad. Pero si vos entendés que vivís en una dimensión y hay 22 dimensiones, cambia todo el encuadre desde el origen del ser humano, de sus traumas, de todo. O sea, cambia el paradigma. Puede sonar una locura, como que tenemos guías, puede sonar una locura, pero tiene una lógica. ¿Cómo fue eso de los guías? Bueno, ahí cuando escucho al Mati y empieza a hablar de las diferentes dimensiones, y que no estamos solos, que estamos todo el tiempo acompañados, que hay planos no visibles que existen y que tienen un estado vibratorio. Después entender los 7 cuerpos del ser humano: cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo álmico, cuerpo causal, cuerpo espiritual. Yo dije, estás 7 cuerpos. Y solo te enseñan que tenés uno y sabés que tenés un mental. Y ta. No, tenemos 7. Y este tiene igual de importancia que el más sutil, y que todo es importante. Y vos me Pero ahí tenemos terapia... cuerpo álmico. Entonces yo ahí dije, si tenemos cuerpo álmico, ¿qué es el psiquismo? Porque yo ahí no entendía dónde estaba el psiquismo, está cuerpo mental, y la mente no es la psiquis. Entonces yo ahí empecé la revolución académica, interiormente. Empecé a decir, entonces, ¿uno qué hace como psicólogo? Si uno sabe, por lo que le enseñan, que solo existe esto, el ser humano y la mente. ¿Qué hace el psicólogo? ¿En dónde ayuda el cuerpo psíquico? ¿Y qué es el cuerpo psíquico? Entonces ahí dije, esto debe tener algo en común. Te enseñan que nacemos con inconsciente. Eso es lo que te enseñan en facultad. El bebé nace ello y después te va formando con el tiempo las otras estructuras. Yo dije, si nacemos con inconsciente, nacemos con el alma. Entonces el alma y el inconsciente tienen que ser lo mismo. En esto que vos nos contabas el proceso tuyo de transformación que se fue dando en este despertar de conciencia, de entrar o sea, como en ese velo que se te cayó y empezaste a ver otra realidad que hasta ahora no habías encontrado. Que esa otra realidad te dio un montón de otras respuestas que las sentiste en tu interior, que no estaban dentro de nada de lo que te habían enseñado, ni en la universidad, ni en el liceo, ni en la escuela, ni en los cursos que habías transitado. Esa forma, lo que te hizo fue cambiar la perspectiva del hombre. Estaría como que nos cuentes cómo entendés vos al ser humano en este nuevo cambio de conciencia, qué son esas nuevas cosas que introducen lo que sería el ser humano completo, si podemos hablar de que hay un ser humano completo y lo que la sociedad y nuestra cultura nos fue enseñando es una parte muy limitada del ser humano. ¿Qué te sucedió a vos adentro que cambiaste tu perspectiva de ver al hombre? Exacto. Y por lo tanto va a cambiar tu forma de trabajar en la psicología. Tal cual. Primero lo que sentí es que empecé a ver todas las crisis existenciales que tiene un hombre como un proceso evolutivo normal del ser. Cuando en el 2012 me pasa todo esto, que me cayó el velo, y ahí dije, bueno, pero entonces esto tiene que ver con mi propósito. O sea, si todos tenemos un propósito y todos estamos acá por algo, y por algo yo accedo a esta información después de haber tenido los títulos, dije, debe ser por algo que ahora justo lo recibo. Y ahí empiezo a conectar con mi propósito de alma. Ahí empiezo a darme cuenta de que yo estaba pudiendo empezar a enlazar esos dos mundos y que me sentí como muy sola, pero también sentía que tenía amigas
que también tenían otras profesiones, que también le estaba pasando lo mismo en su profesión, ya sea en la nutrición, ya sea en la antropología, no me viene ahora, pero también maestras, o sea, con todo el tema de lo bien y mal, era como, veía que esto de la conciencia y de la interdimensionalidad se veían muchas aristas que no tenían conexión, como que hablaba, después apareció Claudio Naranjo, un psiquiatra que habla de la conciencia, y yo dije, ay, no, estamos todos en el mundo, ¿sí? Jodorowsky, o sea, empezaron a aparecer, ahí empezaron a emerger todos estos maestros, con títulos o sin títulos que hablaban de lo mismo, entonces ahí es como que empezó para mí a tener todo más lógica y más sentido. Y ahí me empezaron a suceder cosas a nivel personal que me confirmaban lo que es otros planos dimensionales. Por ejemplo, cuando empiezo a ser consciente de que existen seres que están en otra dimensión sin materia, que nos asisten desde que nacemos hasta que sigue nuestra vida, ahí empiezo a darme cuenta que entonces estos seres no es que no existan, es que yo no sabía que existen, que empecé a cuestionarme yo misma, yo me ubiqué desde otro lado, o sea, como que se fue la mente, el ego, se separó y había otro cuerpo que lo estaba cuestionando, eso me pasó a mí misma. Y ahí empecé a entender de que existe una multidimensionalidad y existen muchos factores que te ayudan como un holograma a que todas las cosas se den en una sincronicidad. Después entra Jung, que dice que la sincronicidad son situaciones simbólicas, o sea, la sincronicidad no es al azar ni porque sí, son situaciones que tienen un simbolismo y por eso se repiten. Entonces como que ahí empecé a darme cuenta de las señales. Entonces empecé a estar más atenta a que si existe una conexión con otros planos, yo dije, bueno, como que los desafié, dije, si existen, vengan las pruebas de que existan. ¿Cómo, que Caro, me confirmaban eso. podés definir o qué características tiene este hombre de conciencia para vos? Para mí lo que está sucediendo es que la información que me resuena mucho cuando se habla de esto es Noemí Paimal, cuando habla de los niños que están naciendo ahora, con otras inteligencias. Es parte de la evolución del humano. O sea, el humano está evolucionando a otro tipo de ser humano. El que explica esto, que está buenísimo, es Pedro Javier, que dice que en realidad el ser humano no es ser humano aún, es un humano animal, es un ser animal que tiene racionalidad, o sea, la corteza más desarrollada, tiene cuerpo mental, entonces le permite actuar más inteligentemente que un mamífero en la Tierra. Pero eso no significa de que ya sea ser humano, que ser humano son los humanos que son conscientes, que se conectan con la Tierra y con el cosmos, saben quién son, a qué vinieron, pero saben que la Tierra es un ser vivo que está en evolución y que ellos son parte de la Tierra, que también saben que existe el cuerpo álmico, que no es solo el físico, que no solo existe lo que se ve, que hay diferentes mundos paralelos, diferentes grados dimensionales, con diferentes frecuencias, y que todo lo que uno hace en la vida es creado por uno, fundamentalmente. O sea, uno no es víctima de ninguna situación, sino que es responsable y creador de todas las situaciones que nosotros vivimos. Y a entender eso fue lo que me hizo un clic. Porque uno nace con el chip de, es la familia que te tocó, es lo que te tocó, qué cagada, y situaciones feas que todos vivimos. Y es como que a uno lo ubican de un lugar de víctima, me pasó esto, y si me pasó yo no lo puedo cambiar, y no lo puedo modificar porque no fue mi voluntad. Y eso en realidad son los sistemas, las instituciones, que en algún punto nos controlan a través del miedo y de justamente ese lugar, ese paradigma, de que nosotros no podemos modificar nuestra realidad. Entonces ahí empezamos a tener miedo. Lo miedo es lo que uno no conoce. Uno, el ser humano, le tiene miedo a lo que no sabe. Después que lo sabe, deja de tener miedo. Entonces, esto es como, se podría hablar de una psicología consciente. Bien. Y una psicología que cuando viene un paciente, yo sé que ese paciente
no es solo ese paciente el que llega al consultorio, llega todo su árbol genealógico, llegan su trama evolutiva, su trama kármica, su cuerpo energético, su alma que quiere expandirse porque por algo llega al consultorio, si no, no llega. Por más de que no tenga un despertar de conciencia, el paciente cuando se magnetiza por este consultorio es porque la información que yo le voy a dar es la que necesita. Si no, no llega. Es como entender otra lógica de funcionamiento, más holográfico, como un holograma. O sea, vos sos un canal energético, o todo, o otro terapeuta, X. Y las personas que llegan a esa persona, sea doctor, médico, traumatólogo, psicólogo, psiquiatra, es porque necesita ese tipo de atención. Eso fue lo que a mí me empezó a relajar en mi profesión, porque yo también decía, esto no lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Trabajar con piedras con los pacientes? Ni loca. ¿Trabajar con Reiki? Ni loca. Y a ver los resultados en los pacientes. Yo decía, está perfecto, yo voy a hacer como me enseñan en facultad. Entonces, yo ni siquiera me llamo Carolina, no pueden saber nada de mí, yo no puedo ser autorreferencial, el paciente tiene que proyectar todo lo de él. Si sabe información mía no va a proyectar nada. Es como, por eso está como ese anonimato del psicoanálisis. Entonces yo decía, pero yo soy humano, yo también tengo miedos, yo también pasé por experiencias de traición, de duelos, digo, yo no puedo hablar como si fuera un Muppet. Entonces, o sea, yo sé lo que te pasa, porque a mí me pasó. O sea, yo no me podía hacer la boluda con esas cosas. Y me daba cuenta que como me había pasado, tenía la sabiduría de la experiencia. Y que por eso lo podía ayudar, por la propia experiencia. Entonces ahí se me dio realmente vuelta el paradigma de la facultad. Ahí Y aprendí mucho con mi propia terapia también. Y me daba cuenta que el trabajo desde la mente tenía un tope, porque yo ya no estaba funcionando desde mi mente, estaba funcionando desde mi alma. Entonces, cuando venía un paciente al consultorio, no lo veía ni como víctima, ni como pobrecito, y la convicción de saber de que lo iba a ayudar a él o a ella a que recupere su poder. Yo como terapeuta no me interesa poner parches. Tenés un duelo, ayudarte a lograr el duelo. No, a mí me interesa que el otro sepa cómo funcionamos los seres humanos, cuáles son las herramientas, que la vida es un espejo, que lo que me pasa yo lo hago a través del otro, y desde ahí empezar a ver todas las cosas de la vida. ¿Por qué? Porque sé que todo es cíclico y que todo se repite. Entonces vos vas hoy al psicólogo por algo en particular, eso se te va a volver a repetir. Entonces no me interesa ayudarte a solucionarlo ahora. Me interesa que vos tengas herramientas para cualquier situación de tu vida, vos lo puedas solucionar. Porque te va a volver a repetir de otras maneras, con otras caretas. Pero además, como vos vas a tener las herramientas de cómo funciona el humano y son universales, vas a poder ayudar a los que te rodean. Entonces vos vas a ayudar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus amigos, a tus primos. Entonces todos los pacientes terminan siendo terapeutas, yo siempre le digo lo mismo. Y la psicología consciente se trata de eso, de dar herramientas de cómo funciona el humano para que la propia persona se anime a integrar su sombra. Vaya a su inconsciente, no le tenga miedo al miedo. Viene un miedo, ay no quiero sacarme este pensamiento de la cabeza. No te lo saques, porque te está queriendo ayudar. Claro, y para terminar, esto que lo desarrollás en Montevideo, en Uruguay, ¿qué estás viendo, cómo estás sintiendo vos el país en relación a esto que hablábamos al principio, de que somos un país con muchas estructuras, somos un país que son mayoritariamente mayores, adultos mayores, ¿no? Hay una escasez de jóvenes, que son los que están trayendo la transformación de alguna forma. ¿Cómo sentís vos el Uruguay hoy, en este 2015? Lo siento como en una fase media de revolución. Si bien a nivel académico institucional, todo lo nuevo genera mucha resistencia, porque no tiene como base tangible. O sea, yo digo, ok, yo siento esto, da resultado, pero para
exponer eso en la facultad, por ejemplo, y que sea avalado por el decano, por de todas esas historias, es como mucho. Entonces yo lo que siento es que se va haciendo de a poco, con total certeza de la experiencia clínica. O sea, yo estoy hablando esto no porque teóricamente sé que es así, porque tengo consultantes que lo pueden contar cómo fue su experiencia. Como mensaje final. Como mensaje final, y que confíen en ellos mismos y que se abran a recibir otro tipo de información que complementa la que ya se tiene. Y que está bueno que nos respetemos todos a todos. No hay verdades absolutas, todos tenemos una parte de la verdad, y lo que está bueno es que confiemos en la Gracias. De nada. Jaya